Hey, bienvenidos. Soy Agustín Medina y este soy yo creando y escalando un negocio de $1 millón con mi agencia de inteligencia artificial en vivo y compartiéndolo todo absolutamente a diario. En estas sesiones de Daily Updates empezamos compartiendo mis métricas y evolución de mis diferentes negocios y canales de adquisición actualmente. Después pasamos a responder a vuestras dudas en directo, todas las que dejéis en los comentarios de estos vídeos y además a diario nuevamente. Y después pasamos con estrategias clave y tácticas que yo mismo estoy aplicando actualmente para crecer. Así que vamos directamente con las métricas de crecimiento. Lo primero es los suscriptores del canal principal. Actualmente estamos en 85.342. Por cierto, ayer subimos un vídeo de cómo conectar N8N a WhatsApp con la API de WhatsApp, con la API oficial de Meta, haciéndolo todo completamente verificado. Y esto lo hicimos porque encontramos un vacío en el mercado de que nadie estaba cubriendo este ángulo de profesionalidad e integraciones consistentes, ¿no?, para entregar a clientes. Y si os fijáis, el vídeo se ha posicionado en el top 3 de más visitas en este periodo de tiempo dentro de mi canal, lo cual es ciertamente positivo. Así que vamos a apuntar por aquí los suscriptores. Tenemos un incremento de 60 exactamente, desde los 82 hasta los 42, bastante bien, teniendo en cuenta que veníamos de una época un poco más floja. En cuanto a los del canal secundario, estamos en 449, estábamos en 24, está bastante bien, un crecimiento de en torno a unos 23, 20, sí, unos 23 creo. Está bien, 23, 25 aprox. No está mal, teniendo en cuenta que hemos apretado bastante estos días el crecimiento del canal, es decir, hemos utilizado tanto la newsletter como la comunidad, como diferentes medios para tratar de apretar esos suscriptores rezagados que quedaban por ahí, ¿no? De gente que realmente tiene interés por nuestro contenido, pero que tal vez no había descubierto aún este canal secundario. Si os fijáis, bueno, hay un pequeño decrecimiento aquí en el crecimiento en cuanto a los suscriptores, pero bueno, estoy seguro de que lo vamos a corregir dentro de poco, ¿vale? Tenemos que enfocarnos en esto. En cuanto a foco, hoy estoy hablando que estamos del 1 al 5, siendo el 5 el máximo, estoy en un 3. De motivación estoy en un 2, hoy estoy un poco cansado, la calidad del sueño ha sido aceptable. Ayer hice deporte, hice 10 kilómetros corriendo por montaña, la verdad que bastante bien con eso. Y la alimentación, bastante bien, correcta. Estoy comiendo muy bien estos días. De hecho, vamos a decir que es óptima. Está bastante bien la alimentación. Y bien, vamos a ir directamente con las preguntas que nos habéis dejado. Pero primeramente quisiera desarrollar un tema, y es que me habéis preguntado muchísimo acerca de cuáles son las automatizaciones más caras que podéis vender con vuestra agencia de inteligencia artificial. Y esto lo quiero responder, pero no solo responder, sino daros el framework completo de todo lo que necesitáis saber a la hora tanto de justificar precios altos como de qué tipos de automatizaciones son tanto más fáciles de vender como tienen un pricing más alto. Es decir, que los clientes están dispuestos a desembolsar mayores cantidades de capital por estos. Básicamente, lo que tenemos que entender siempre es que el nivel de el nivel de ingresos que nosotros tengamos está directamente relacionado con la capacidad que tengamos de resolver problemas en el mundo real. Es decir, si tenemos una capacidad altísima de resolver problemas en el mundo real, esto se va a ver traducido en una mayor cantidad de ingresos. Ya está, ¿vale? Eso sería como la ley básica y universal. Entonces, cuando estamos hablando de resolver problemas, hablamos de diferentes categorías de problemas. Y en cuanto a la categoría de problemas, me gusta entenderlos en el sentido de que si esos problemas generan más dinero o esos problemas generan otras cuestiones si se solucionan. Es decir, que no generan tanto dinero, sino que tal vez generan más tiempo, generan más felicidad o satisfacción. Y el precio de las soluciones y la cantidad de ingresos que nosotros generemos con nuestra agencia de inteligencia artificial va a estar relacionado con lo cerca del dinero que estén las soluciones de automatización que nosotros estemos implementando. ¿Qué quiere decir esto? Que sistemas como por ejemplo Lead Gen, es decir, sistemas de generación de leads, sistemas como por ejemplo Speed to Lead, ¿vale? Que serían sistemas como chatbots que básicamente lo que hacen es cualificar esos leads y convertirlos en clientes para ese negocio, ¿no? En particular, haciendo que se agilice muchísimo todo ese proceso desde que entra el cliente hasta que el cliente potencial hasta que finalmente paga o adquiere el servicio de la empresa en la cual estamos implementando esta automatización. Y lógicamente la calificación puramente, ¿vale? Que la calificación la podríamos entender dentro del Speed to Lead también. ¿Y esto por qué es así, no? ¿Por qué ocurre que
cuanto más cerca del dinero esté nuestra automatización o cuanto más alto esté en la parte del embudo de lo que serían los sistemas de adquisición de nuestro cliente, más caro va a ser esa solución y más dinero va a estar dispuesto a pagar nuestro cliente. Pues básicamente porque le está generando más dinero. Es decir, si el retorno de inversión de una automatización de $3.000 está haciendo que a tu cliente le lleguen 20 clientes más al mes con un ticket medio de $100, esto va a hacer que pasado este mes el cliente esté generando $2.000 adicionales. Teniendo en cuenta que ha hecho one-time payment, gracias a este sistema de automatización, estamos hablando de que en un mes ha amortizado prácticamente el 66% del total del producto, ¿no? O sea, tenemos que basarnos siempre en la inteligencia, digamos que financiera, de generarle un retorno lo más rápido posible a nuestro cliente y la mayor cantidad de dinero posible, ¿vale? No solo rápido, sino también cantidad a largo plazo. Entonces, si nosotros nos enfocamos puramente en esto, con sistemas como generación de leads, con cold email para nuestro cliente, sistemas de calificación inteligente a través de campañas de Meta Ads que a la hora de rellenar un formulario automáticamente califica a ese cliente y haga un aviso directo en el CRM, y todo este tipo de automatizaciones que tienen una conversión directa y un impacto directo en las métricas económicas del negocio de nuestro cliente, la justificación del precio alto va a ser mucho, mucho más fácil. Y hay una triada aquí, o sea, bueno, una triada o un doble, ¿no? Que me gustaría que entendiésemos todos. Que cuando una automatización es más cara, es decir, cuando podemos justificar precios más caros, automáticamente se entiende que es más fácil de vender. ¿Por qué? Porque básicamente esto está directamente relacionado. El pricing está relacionado con la utilidad y la utilidad está relacionado con la facilidad de vender esa automatización. Porque todo, digamos que el ciclo desde que nuestro cliente adquiere conciencia de nuestra solución hasta que toma la decisión de compra es un proceso ciertamente tedioso que tiene que pasar por diferentes etapas, ¿no? En la escalera de conciencia que siempre hemos hablado. En esta escalera de conciencia tenemos un cliente donde puede estar en diferentes fases, ¿no? de conciencia del mercado. La primera sería no conoce su problema. La segunda sería conoce su problema. La tercera sería conoce la solución. Y la cuarta sería, además de conocer la solución, sabe quién se lo puede solucionar. Y además sabe que tú eres el único que se lo puede solucionar. Entonces, si nosotros estamos hablando de que le estamos generando un retorno inmediato, todo este proceso desde no conoce hasta toma la decisión de compra, adquiere conciencia y nos tiene como esa opción prioritaria, se acelera muchísimo. Ese ciclo de ventas se acelera muchísimo, siempre. ¿Qué automatizaciones no son caras? Pues básicamente son todas las que son backend y administración. ¿Por qué? Porque no son dolores inmediatos del negocio. Es decir, que una administrativa esté dedicando 20 horas semanales adicionales a una cuestión administrativa como pueden ser las facturas, lógicamente es un dolor, pero no es un dolor inmediato que esté generando un retorno inmediato y que justifique una inversión con, digamos que, ese ciclo decisivo dentro de la empresa acelerado. Bien, entonces esto por un lado, se ha cambiado la pestaña, esto por un lado puede hacer que se dilate muchísimo lo que sería la decisión de compra por parte de nuestro cliente en cuanto a tiempo, ¿vale? Y normalmente cuando se dilata la decisión de compra de nuestro cliente, que esto suele ocurrir cuando le enviamos una propuesta económica, vamos a reunión y vemos que al final no nos responde, nos agenda otra reunión y lo dilata en el tiempo y nos dice que es caro y todo este tipo de cosas. Esto ocurre básicamente, precisamente, porque no estamos dándole un retorno directo. A mí si me llega alguien ahora mismo y me dice, oye, te voy a generar $5.000 más gracias a que mi automatización inteligente va a hacer que tengas una adquisición muy optimizada de leads en tu comunidad o en tu agencia o lo que sea. Yo no me lo voy a pensar, yo voy a ir directamente y le voy a decir, venga, implementamelo sin ningún problema. ¿Cuánto cuesta? 10.000. Si me vas a generar 5.000, estoy dispuesto a pagarlo ahora mismo. Bien. Entonces, tenemos que pensar que las automatizaciones más caras son aquellas que se encuentran en la parte más alta del embudo y que están relacionadas con la adquisición de clientes y el impacto en métricas económicas del negocio de nuestro cliente potencial.
Bien, es decir, en la empresa en la que estemos automatizando. Por ejemplo, como hemos dicho, lead gen, generación de leads con cold email, con diferentes sistemas que hay actualmente, como pueden ser icebreakers también, que se llaman, que básicamente son sistemas que lo que hacen es scrapear información de de los clientes potenciales de nuestro cliente potencial, y en función de la información de esos clientes generan, digamos que, líneas para el correo electrónico extremadamente optimizadas para romper el hielo y generar esa confianza a la hora de prospectar en cold email, y que de esta forma, digamos que la tasa de respuesta y la cantidad de clientes que adquieran a través de ese medio se dispare extremadamente, ¿vale? Y esto se hace gracias a scrappers de LinkedIn, que lo que hacen es extraer información de esas bases de datos de clientes y customizar ciertos parámetros, todo este tipo de herramientas, ¿no? De scrapping y de enriquecimiento de leads. Entonces, tendríamos call email, teníamos icebreakers, tendríamos speed to lead también, es decir, el tiempo desde que un lead entra en la parte alta de nuestro embudo hasta que se convierte en cliente final, es decir, hasta que desembolsa el dinero, ¿vale? O adquiere el servicio o producto. Y esto, ¿cómo hacemos para aumentar el speed to lead, ¿no? de un negocio? Pues básicamente la forma más sencilla de aumentar el speed to lead es tardando lo mínimo desde que el cliente establece un contacto inicial en la parte alta del embudo, que podríamos entender como un cliente que llega a una clínica dental preguntando por un producto o servicio, como podrían ser odontología, carillas, todo este tipo de productos que son bastante caros, que tienen un ticket alto y que además suele ser bastante emocional porque se suele deber a un problema inmediato relacionado con la estética, y que si no atendemos muy rápido a este cliente, si no lo atendemos en un periodo de tiempo determinado, un periodo de tiempo X, lo más probable es que este cliente se vaya a la clínica de al lado a preguntar y a cotejar precios para ver cómo está el mercado, y muy probablemente lo acabemos perdiendo, ¿vale? Si no lo atendemos en un periodo de tiempo razonable, ¿bien? Entonces, si nosotros podemos acotar ese periodo de tiempo, es decir, en vez de tardar 8 horas en responder porque el cliente nos habla a las 9 de la noche, lo que hacemos es enviarle un mensaje automático con un chatbot de WhatsApp que automáticamente le tome los datos para el día siguiente ya meterlo en la base de datos, enviar un aviso a comercial y directamente a la mañana siguiente ya estarle contactando para agendarle cita, pues estamos generando en la métrica de conversión, ¿vale? En cuanto a la velocidad, es decir, speed to lead. Entonces, esto es muy importante, bien, que lo entendamos así. Otra automatización que es muy cara si la sabemos justificar correctamente serían los sistemas de calificación. Uno de los mayores problemas que tienen las empresas que se dedican a ofrecer servicios nuevamente es que cuando hacen campañas a través de Meta Ads o a través de diferentes plataformas, redes sociales, les suelen contactar una gran cantidad de clientes potenciales, y entre esos clientes potenciales un porcentaje altísimo suelen ser curiosos, ¿vale? Que no están decididos acerca de qué producto quieren finalmente, o si realmente van a tomar esa decisión de compra, sino que simplemente son curiosos que quieren informarse, ¿no? Entonces, lo que acaba ocurriendo es que, dado ese gran volumen de contacto a través de, por ejemplo, un formulario, nuevamente, lo que desemboca esto es que esos curiosos lo que provocan, nuevamente, válgase la redundancia, es que no se le dé la atención a aquellos que realmente tienen un valor, como podrían ser clientes que están dispuestos a pagar tickets altos y servicios caros, ¿vale? Esto es un ejemplo para que todos los entendamos, porque en el tema de la odontología y tal, de las clínicas dentales y tal, todos entendemos bastante bien los conceptos básicos. Cuando estamos hablando de una limpieza dental, suele ser un lead magnet, ¿vale? Una limpieza dental suele tener un valor muy, muy bajito. Suelen hacer ofertas a precio de derribo, ¿vale? Que la cobran por 30 euros, 20 euros, ¿vale? Súper barato, sobre todo en ciertas campañas estacionales. Y esto básicamente lo hacen porque va a llegar el cliente para esa limpieza, ¿vale? Lo van a traer y a partir de ahí le van a hacer upsells, es decir, le van a ofrecer unas limpiezas periódicas, le van a ofrecer tratamiento de caries, le van a ofrecer ortodoncia, le van a ofrecer blanqueamiento, y esto va a hacer que el cliente vaya subiendo en la escalera de valor, ¿no? Al final, a través de los upsells y la retención. Entonces, si a este tratamiento de limpieza, que digamos que son clientes de bajo valor porque pueden hacerle upsells o no,
les damos la misma prioridad que aquellos clientes que quieren algo como ortodoncia o que tienen un problema serio, como puede ser un dolor que es súper urgente, ¿vale? Que esto es muy importante atenderlo con la prioridad que se merece para tener esa confianza del cliente en el largo plazo, digamos. Esto en la fiabilidad y en los retainers afecta muchísimo. Entonces estamos cometiendo un error garrafal, ¿vale? Entonces, si metemos un sistema calificador que automáticamente, en función de la intención del usuario, le demos más prioridad a uno u a otro, lo que estamos haciendo es automáticamente afectando positivamente a la métrica de ingreso del negocio, ¿vale? Porque estamos, digamos que dándole la prioridad a aquellos servicios más caros y a aquellos servicios o a clientes también que vayan a optar digamos, por esos tickets más altos, ¿no? Es muy importante esto. También tenemos que tener en cuenta que las automatizaciones que se basan en cuestiones administrativas no son necesariamente malas, ¿vale? Son automatizaciones que se pueden justificar por precios buenos precios, pero que yo las utilizaría como entrada, ¿vale? Como caballo de Troya para acceder a empresas donde nos soliciten este tipo de automatizaciones, donde no tengan tantísima confianza en lo que es la inteligencia artificial y las automatizaciones en general, y que necesitan perder esa fricción inicial, ¿no? En cuanto a que esto tiene una utilidad real. Entonces, por ejemplo, le podemos implementar una automatización de facturas inteligentes y a partir de ahí ir subiendo la escalera de valor en el sentido de ofrecerle upsells, proyectos alternativos y cada vez ir interactuando más con esa empresa a nivel comercial, ¿no? A nivel de soluciones implementadas. También tenemos que tener en cuenta que lo más importante cuando vendemos este tipo de servicios, sobre todo los de la parte alta del embudo, que son fácilmente productizables. Productizable quiere decir que vosotros vais a crear esa automatización una vez para un negocio, pero una vez la tenéis creada ya no es un servicio, sino que lo podéis convertir en un producto paquetizado, ¿vale? En esta primera ocasión habéis dedicado 20 horas en desarrollarla, en esta segunda ocasión 0 horas más implementación. Entonces, lo tenéis paquetizado y automáticamente ya lo podéis distribuir sin que dependa de vuestro tiempo, ¿vale? Es decir, ya tenéis el servicio completamente productizado para poder escalarlo todo lo que queráis. Esta es la única forma que tenéis de escalar vuestra propia agencia de inteligencia artificial, ¿vale? Productizando esos servicios que hagáis una sola vez. Pero es muy importante que cuando los promocionemos, ¿vale? Gracias a esta productización, tengamos estas demos preparadas para hacerlas, esas demostraciones que le hagan ver al cliente de forma muy visual en un solo minuto cómo esto va a impactar en su negocio, ¿vale? Una demo de 1 minuto genera un impacto brutal, muy importante. O sea, tenemos que darle a entender con esa demo al cliente el truco de magia. Tenemos que paquetizarlo de tal forma que parezca increíble, porque lo es, ¿bien? Entonces, la clave de todo esto y la clave de vender caro o las automatizaciones caras no es tanto la automatización, que sea cara o no, que también, sino que vendes ingresos. Vendes ingresos. Vendes transformación. Vendes certeza, ¿vale? En el momento que pasas de vender tecnología a vender ingresos es cuando automáticamente puedes justificar precios mucho más altos y la gente va a estar dispuesta a pagar lo que haga falta. Porque de nuevo es como si vendieses monedas, ¿vale? O sea, estás vendiendo, digamos, con un billete de 100 por 50, ¿vale? Es una forma muy fácil de entenderlo. Le estás diciendo, oye, te doy un billete de 100 a cambio de 50. ¿Vale? Lo único que este billete de 100 solo tiene validez en tu negocio. Una forma así muy absurda, ¿no? De entenderlo. Muy importante que cuando estemos vendiendo estas automatizaciones tengamos siempre la mentalidad del largo plazo, ¿no? Porque esto es lo que veo en la mayoría de emprendedores, que normalmente adquieren un cliente, le venden una solución increíble, ganan sus primeros $3.000, sus primeros $4.000 y todo este tipo de cositas, ¿no? Que hacemos todos al inicio, pero nunca piensan en el mantenimiento a largo plazo, en el lifetime value del cliente, en los returners y en todo este tipo de cosas. Entonces, siempre, setup inicial más mantenimiento. ¿Por qué? Porque en estas soluciones que estamos impactando tanto en las métricas de ingreso de nuestro cliente, un mantenimiento caro está muy justificado, ¿vale? Porque en el momento que esa solución falla, el cliente deja de recibir los beneficios de esto. Y si está funcionando siempre está recibiendo esos beneficios. Entonces, el cliente va a estar dispuesto a pagar eso, ¿vale? Aunque aumente sus costes fijos, pero tiene unos ingresos fijos que también están relacionados con esa automatización. Entonces, siempre con la mentalidad de eso, ¿vale? Cuanto más cerca esté nuestra automatización del dinero,
más fácil va a ser que tanto la podamos vender como que sea más cara. Entonces, ya sabéis que a mí me gusta daros los frameworks mentales. O sea, para mí no me sirve de nada pillar una plantilla de Internet, enseñaros la plantilla de Internet y deciros, mira, esto vale dinero. No, porque las plantillas de Internet no valen nada. Valen 0 euros. 0 euros, 0 dólares. Mira, si vamos a N8N Templates y entramos aquí, tenéis 7220 plantillas que podéis copiar en cualquier momento. ¿Sabéis cuánto valen estas plantillas? 0 euros. No valen nada estos proyectos. Son basura, bullshit, ¿vale? Cuando valen, cuando tienen sentido, cuando realmente adquieren, digamos que, ese valor comercial, es cuando tú encuentras la utilidad de esto en el mercado real. Hasta que esto no esté implementado en el mercado real, vale 0 euros. Y es por eso que automatizar per se, ser un automatizador, automatizar, no es igual a dinero. No es igual a dinero. Es automatizar más utilidad igual a dinero. Ya está, tan simple como eso. Entonces, automatizar es una habilidad complementaria, pero lo que realmente vale dinero y lo que te va a hacer ganar dinero es que encuentres utilidad, que sepas cómo funcionan los negocios, que traduzcas la lógica del negocio a la automatización. Esa es la habilidad que tenéis que adquirir. ¿Bien? Al final, yo lo que quiero que entendamos todos es que hoy en día no somos inventores, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Prácticamente hoy en día ya todo está inventado, lógicamente salvando las distancias, ¿vale? Siempre quedan muchos inventos por descubrir. Bueno, de hecho, esa es la gracia de los inventos, ¿no? Que no se concibe que no hayan inventos inventados por la propia naturaleza creativa que requieren estos, ¿no? Si no, cualquiera los podría inventar. Bueno, dejando esto a un lado, hoy en día para inventar algo tenemos que invertir tal cantidad de dinero en investigación, en desarrollo tecnológico, en todo lo que necesitas para crear un nuevo invento, que es prácticamente imposible para una persona de a pie, ¿vale? Los inventos hoy en día ya solo están, digamos que, solo son accesibles para grandes universidades, grandes centros de investigación, grandes empresas y todo este tipo de cosas. No ocurre como en el 1800, que cualquiera en su casa hacía un invento de un mecanismo que podía vender y volverse millonario. Hoy en día lo que somos es conectores tecnológicos. Es decir, toda esa tecnología que existe, que está ahí fuera, es tecnología increíble, pero no tiene una utilidad. No tiene utilidad alguna, ¿vale? Muchas de ellas sí, pero muchas de ellas aún no. Entonces, vosotros lo que sois es el nexo, el conector entre esa tecnología que no tiene utilidad y la utilidad del mercado real. ¿Vale? ChatGPT por sí solo tiene una utilidad, pero es limitada. Gemini tiene una utilidad, pero es limitada. N8N tiene una utilidad, pero es limitada. Los racks tienen una utilidad, pero son limitadas. Un rack por sí solo no vale nada. Pero si tú combinas esto, creas la pócima para que, pasando por ti, entendiendo la lógica de negocio, combines estos elementos y crees algo que puede impactar positivamente en un negocio. Y esto te va a hacer ganar dinero, esto le va a hacer ganar dinero a tu cliente y esto va a hacer que conectes la tecnología con la utilidad. Esto es el cambio de paradigma. Hoy en día somos conectores tecnológicos. Conectamos la tecnología con la utilidad. Bueno, esta parte me ha quedado un poco larga, pero vaya. Era algo que quería remarcar, ¿vale? Para que todos lo tengamos en cuenta. Porque al final yo creo que es la habilidad que me ha hecho ganar más dinero. Entender estos conceptos fundamentales. Y vamos a responder todas las preguntas, que nos quedan unas cuantas y ya llevamos 23 minutos. Voy a intentar darme un poco de prisa. Agustín, una duda. ¿Puedes subir esto a Spotify o YouTube Music para escucharlo en formato de audio? Sería muy útil captar esta información en transporte cuando voy por la calle. Muchas gracias, Eric. Eric, la verdad que gracias lo primero, ¿vale? Porque eso dice que valoras muchísimo mi trabajo, el hecho de que quieras escucharlo incluso en movimiento. Pero el tema está con estas plataformas en que me diversificaría muchísimo. O sea, requeriría que subiese en una plataforma más, creas una cuenta más y aumentaría digamos que, coste de ejecución, ¿no? Y el retorno al final no sé si estaría del todo claro. Me lo planteo igual, ¿vale? Para ver si en algún momento lo podemos hacer.
Gracias por la recomendación. Y por cierto, vamos a ir por abajo porque empiezo a responder por aquí, pero realmente tenemos que ir en orden. Nos dice por aquí, Claudio Viani, elección de un nicho. No siempre contamos con la experiencia de haber trabajado en un mercado que nos pueda servir como nicho para solucionar sus dolores. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas para interiorizarlos en el rubro que elijamos. Algunas ideas que se me ocurren. Contactar y entrevistar amigos, familiares o conocidos, o no, que si están trabajando o lo hayan hecho en ese nicho, que te cuenten las frustraciones de su día a día. Muy bueno esto, Claudio, ¿vale? Sobre todo para todos aquellos que actualmente no tengan conocimientos de un nicho en particular, es muy importante que entiendan los nichos, porque si no entienden los nichos, no van a saber qué problemas padecen, ¿vale? Es como el que hace zapatos, el zapatero que no se ha puesto un zapato en su vida. Si no te has puesto un zapato en tu vida, es poco probable que crees buenos zapatos, ¿vale? Es un ejemplo así un poco raro. De hecho, por ejemplo, pasa mucho con los entrenadores. Un entrenador que no ha sido atleta es poco probable que sea buen entrenador, porque no conoce los puntos de dolor de los atletas. Pero puedes llegar a ser buen atleta, como comenta aquí Claudio, contactando con atletas, preguntándoles qué padecimientos tienes, si están trabajando en un tipo de entrenamiento y les ha dado un resultado, ¿no? Extrapolando lo que es el negocio al deporte. Pasar un día acompañando la operación de una empresa o profesión, aunque sean unas horas, para ver de cerca dónde se traba el trabajo. Muy buena esta también, Claudio. Muy vieja escuela eso de ir a una empresa para ver cómo funciona, ¿no? El tema de los oficios. Es algo que se ha perdido. Mi padre me decía que de pequeño eso era muy, muy normal. De pequeño él en su época, con 15 años, 16 años, iban a los talleres, a las fábricas y estaban por ahí entendiendo el negocio, ¿no? Y ayudando y tal. Esto muy interesante también. Y es algo que creo que se ha perdido, pero que estaría muy bien. Como jornadas de puertas abiertas, ¿no? En la empresa donde estaba antes, habían días donde nos permitían hacer eso. Nos permitían, por ejemplo, ir yo con los de I+D o con los de ingeniería y pasar un día con ellos para ver qué problemas tienen. Leer reseñas de clientes en Google, Facebook, para que quejas externas que revelan problemas internos del negocio. Esto brutalmente bueno para los pain points, Claudio. Me acabas de dar una idea muy buena. Investigar o unirse a grupos, foros de comunidades del sector donde los profesionales hablan de lo que se le complica. Brutalmente bueno esto también. Esto lo que recomendábamos nosotros era a través de Reddit, ¿vale? Con la automatización que hemos mostrado varias veces. Ofrecer un pequeño MVP a cambio de un feedback profundo. Esto también es muy bueno si estás empezando desde cero. Hacer una conversación guiada sobre situaciones reales o una encuesta anónima. También muy bueno esto. Otra es anicharnos en un producto, promocionarlo por redes, prospección y cuando tengamos interesados tomar el rubro como nicho de mercado, especializarnos en él. Sí, o sea, creo, Claudio, que has resumido de forma muy, muy buena el framework de cómo anicharse correctamente, ¿vale? De hecho, esto lo podíamos pasar a un PDF y que tuviese mucho valor. Básicamente, cuando estamos hablando de anicharnos, siempre, o sea, tal y como comentábamos antes, lo más importante es el conocimiento del negocio. Si no conocemos el negocio, de nuevo, no vamos a solucionar problemas. Entonces, como comenta Claudio, lo que podemos hacer no es solo aplicar toda esta metodología para entender negocios externos, ¿vale? Que ha comentado aquí, sino también anicharnos en un producto o una tecnología. Es decir, nosotros nos podemos anichar tanto en productos como en tecnologías. Si nos anichamos en tecnologías, nos volvemos expertos en asistentes de atención al cliente, lo promocionamos y a partir de ahí, cuando tengamos interesados, vamos a ver que ese nicho, o sea, van a haber ciertos nichos, como por ejemplo clínicas, como por ejemplo coaches y todo esto, que tienen una mayor tendencia natural a adquirir este tipo de productos o servicios. Entonces ya especializamos esa solución tecnológica hacia ese nicho en particular. Es una buena forma de entenderlo eso. Muchas gracias por el aporte por aquí, Claudio. Andoni, muchas gracias por tu respuesta, como siempre, Agustín. Muchas gracias a ti, Andoni. Duda para el daily del mañana. Aprendiendo en 8N me da la sensación de que donde más dificultades voy a tener es en el aprendizaje y en la práctica va a ser en el marketing. Estoy dentro de la comunidad, aunque sigo con los fundamentos. ¿Hay algún apartado donde enseñas ciertas bases de marketing? Si no de no ser así, ¿podrías darme algún consejo elemental para guiarme? Andoni, sí, cuando empieces Ailing 90, que entiendo que empezarás totalmente de cero en cuanto a conocimientos de marketing, todas tus respuestas van a ser respondidas, ¿vale? Válgase la redundancia de nuevo. Vaya mía, yo estoy ya frito. Esto de grabar dailies cada día, todas tus respuestas van a ser respondidas. Todas tus preguntas van a ser respondidas, ¿vale? Porque básicamente nos enfocamos en el 90% del programa en hacer aquello necesario a nivel de marketing, tanto para que adquieras el conocimiento como para que entres en acción. ¿Bien? Entonces, como acción,
no te recomiendo otra cosa que entrar en Ailing 90, empezar a hacer el programa día tras día, ¿vale? Sin pausa. Y ella va a saber que te vamos a enseñar tanto cómo enviar a través de Workana propuestas, cómo crear call email, cómo hacer tu LinkedIn profesional y cómo tener toda esa presencia, ¿vale? Y incluso cómo redactar tus casos de éxito, todo este tipo de cosas para tener tu presencia online. Entonces, lo que te diría a nivel de fundamentos de marketing es que no pierdas el tiempo aprendiendo teoría de marketing, ¿vale? Que tomes acción, porque el marketing al final es mucho más intuitivo de lo que parece. El marketing se basa en psicología humana y en hacer 4 cosas bien, ¿vale? Yo lo que te recomendaría, y esto es algo que os recomiendo a todos, si queréis aprender de marketing, es que leáis un libro que se llama Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Cómo ganar amigos. Bueno, me da esto escribirlo, que es muy largo. Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. De Dale Carnegie, si no recuerdo mal. Sí, Dale Carnegie. Este libro os va a cambiar todo, absolutamente todo, en cuanto a la concepción que tengáis actualmente de las relaciones humanas y el origen del marketing moderno. Este es el fundamento del marketing, ¿vale? Sé que parece un libro que, no sé, que es súper sociópata, ¿no? Para, yo qué sé, sacar algo de las personas o por el estilo, pero es justamente lo contrario. O sea, las relaciones humanas desinteresadas, los principios fundamentales de las relaciones humanas, del win-win, del ganar-ganar, al final es lo que mejores resultados da. Por ejemplo, bueno, el libro habla de los 8 principios fundamentales, si no recuerdo mal, y uno de ellos, que me pareció increíble, era el hecho de que tenemos que entender qué es lo que quieren las personas. Si tú no entiendes qué es lo que quieren las personas, nunca vas a conseguir nada en la vida. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres escalar en una empresa, quieres ascender, lo primero que tienes que entender es qué quiere la persona que te va a ascender de ti. Si tú entiendes eso, es mucho más fácil que asciendas. ¿Por qué? Porque tú vas a alinear tus acciones a su interés. Entonces, si tú alineas tus acciones al interés de tu cliente, es un principio fundamental de marketing que ya estás resumiendo prácticamente en una frase. Una frase que ponían de ejemplo era, para mí mi plato favorito son las fresas con nata, pero para los peces son los gusanos, ¿no? Entonces, a cada uno hay que darnos nuestro plato favorito. Y el gusano picaba en este caso el anzuelo con, o sea, el pez picaba el anzuelo en este caso con gusanos. Un día me extiendo, ¿vale? Con este tema, es un tema muy interesante. Aitor, buenas Agustín, te vuelvo a enviar esta duda porque dejé el comentario de ayer, pero no lo viste, no hay problema. Muy buenas, Aitor. Me cuesta decidirme por un nicho, tengo 17 años de forma sencilla, con una automatización para ir haciendo call email. He logrado cerrar una venta con una gestoría por 750 euros, muy bien, felicidades. Pero mi objetivo es buscar ahora un nicho en el cual enfocarme. Voy a empezar a invertir en grandes campañas de call email y metiéndome en Workana para así tener más casos de éxito y poder generar más ingresos. El caso es que me cuesta decidirme por un nicho de empresa que quiera y que tenga el suficiente dinero como para que mi servicio no suponga una gran inversión. Para así cobrarle más de 700 euros por sistema y cobrar tickets más altos, o sea, escalar con tickets más altos. Vale, yo lo que te diría es que ahora ya tienes una de las cosas más valiosas hasta la fecha, que es una validación por parte del mercado. Es decir, tú has lanzado una serie de señales con tus campañas de call email hacia el mercado. ¿Vale? Imagínate que estas son las empresas. Y las empresas, una de ellas, te ha respondido positivamente. Es decir, ha recibido una validación. Esto es muy bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tienes un nicho, ¿vale? En el momento que tú recibes una validación, tienes un nicho. Entonces, ¿yo qué haría? Primero, sigue con ese nicho, pero afila tu hacha. ¿Qué quiere decir afila tu hacha? Que si tú con digamos que los esfuerzos que has hecho actualmente, con tu mensaje de marketing, con todo lo que has creado en las campañas, has obtenido una sola respuesta, trata de preguntarte de qué has hecho o sea, de qué podrías hacer mucho mejor para obtener no solo una respuesta, sino 5 respuestas o 5 cierres de clientes con la misma cantidad de clientes potenciales o base de datos de correos electrónicos que tengas. Es decir, tienes que aumentar la tasa de conversión. ¿Vale? Si ves que la tasa de conversión no aumenta y que justo con este nicho no obtienes respuestas de la forma que esperas, entonces en ese momento y solo y exclusivamente en ese momento, cambia a otro nicho. Itera, ¿vale? Pero ahora lo bueno que ya tienes es que tienes un producto que
está validado, un producto que está, bueno, en primera instancia era un servicio, ahora ya lo has convertido en producto, ¿vale? Porque ya lo has desarrollado. Entonces, ese producto que ya has validado ya puedes promocionarlo y optimizar el mensaje de marketing que empleabas en esas campañas de marketing, ¿vale? En el call email. Entonces, yo me centraría muchísimo en trabajar los upsells en ese cliente que ya tienes de 750 euros, en trabajar los mantenimientos, ¿vale? Para aumentar el lifetime value del cliente, la vida útil y los ingresos que nos generen en el largo plazo. Y por otro lado, las siguientes ventas que hagas en este mismo nicho, justificarías precios mucho más altos basándolos siempre en el retorno que le hayas generado en este primer cliente y en el caso de éxito, ¿vale? Entonces, no te vuelvas loco. Si ya has validado ese nicho, sigue haciéndolo. Simplemente hazlo más y mejor, ya está. Hola Agustín, estoy en fases iniciales, tengo en mente hacer aproximadamente unos 3 meses en el mercado local, luego me redirigiría al mercado estadounidense ya con más experiencia y casos de éxito. ¿Qué me recomiendas que sería mejor? Pues me parece bien que empieces en el mercado local, ya te digo, o sea, al final, Joseph, esto es algo que hemos comentado en otros dailies, y es que cuando estamos hablando de ir hacia mercados extranjeros, tenemos la ventaja de que la economía, lógicamente, el coste de vida en esos mercados extranjeros como Estados Unidos, casi siempre va a ser mayor, ¿vale? A menos que, yo que sé, vivamos en Suiza o en sitios súper con una economía muy bollante. Entonces, dada esta ventaja, pues lógicamente, si nosotros estamos en un país con un coste de vida más bajo y que además pues la economía pues no es tan potente como la de Estados Unidos, pues vamos a poder vivir o vamos a generar unos ingresos proporcionales mucho más altos que una persona que está viviendo en Estados Unidos y que además está cobrando, o sea, está creando esos servicios en Estados Unidos, ofreciendo esos servicios en Estados Unidos. Pero la desventaja y la dificultad es que para vender en mercados extranjeros tienes que tener mucha afinidad con el cliente, ¿vale? Entonces tienes que tener un inglés perfecto, tienes que tener una marca perfecta y tienes que haber trabajado muchas, digamos que bases a nivel de comunicación y estrategia de marketing para que des esa confianza en mercados extranjeros. Entonces me parece bien que empieces en mercados locales, generes casos de éxito, eso te va a ser mucho más fácil, ¿vale? Empezar en mercados locales a generar ingresos, ya os digo, por la afinidad cultural y después sí que me parece bien que vayas expandiéndote a mercados extranjeros siempre y cuando domines muy bien el idioma. Gracias por todo, Agus. Gracias a ti empecé mi canal el 1 de diciembre. Espero que estés teniendo un excelente día. Me alegra muchísimo leer eso, Comeback. Me gustaría ver tu canal, por cierto. Ya me han comentado varias personas que han empezado el canal gracias a que se sintieron motivados, ¿no? por mi historia o experiencia. Esto la verdad que es una de las cosas que más me enorgullecen, más allá de todo lo que estamos haciendo. Porque esto la verdad que va muy en consonancia, ¿no? con mi camino. Hola Agustín, muchas gracias por tu vídeo nuevamente, viendo tu contenido por aquí. Muchas gracias Juan, no fallas tampoco. ¿Qué estrategia recomienda para empezar con Workana que sea inteligente y óptimo desde cero? Obviamente no te pedimos un tutorial. Juan, esto te lo respondí en la daily de ayer. Te respondí en la parte final, si no recuerdo mal. Échale un vistazo. Comeback, pregunta, a la hora de hacer una infraestructura de IA, ¿qué usas como VPS? Ejemplo, Hostinger, EasyPanel. Después, ¿qué usas como database? Y luego, ¿qué usas como frontend? Vale, tengo un vídeo en el canal principal. Bueno, aquí un poco justo este vídeo de aquí, cómo entregar agentes de IA, donde explico esto en profundidad, ¿vale? Te recomiendo muchísimo que le eches un vistazo porque ahí vas a ver los parámetros que yo utilizo, ¿vale? Para hacer mis automatizaciones. Pero básicamente, yo lo que te recomiendo es que no te rijas en el precio cuando estamos hablando de VPS, que te rijas por la calidad y la infraestructura de estos, por la latencia y todo lo que explico allí, y que pagues normalmente el más caro, ¿vale? Por ejemplo, aquí en España está Rayola Networks, que tiene una infraestructura bestial. Está Hefner también, que es europeo, también tiene una infraestructura bestial. Bueno, hay varios que son muy, muy buenos. EasyPanel, lógicamente, lo utilizamos, ¿vale? Sería poco inteligente no utilizarlo, aunque añade carga a nivel de sistema operativo, o sea, a nivel de recursos, pero merece mucho la pena. Y de database utilizamos Postgres o Qdran, ¿vale? En su defecto para bases de datos vectoriales, Postgres para todo el tema de sustituir la SQLite que te viene por defecto en N8N. Y como frontend, pues depende muchísimo, ¿vale? Depende de la aplicación. Buenos días, Agustín. Tengo un problema. He creado una automatización de reservas por código que funciona perfecta, con funciones que no encuentro en ningún lado. Súper intuitivo y sin necesidad de aplicaciones. Es el sueño de cualquier negocio de hostelería. Pero noto que no me toman en serio por verme tan joven y a veces no me dejan ni exponer mis servicios. ¿Qué puedo hacer? Muy interesante esta tesitura. Vale. Me gustaría saber tu edad.
¿vale? Para poder darte una buena respuesta. Pero te diría que la edad no es un limitante, porque justamente ayer un chico de 16 años que está generando gran cantidad de ingresos ya, que en una semana, de hecho, un chico de 16 años que le hicimos una entrevista en el INVIP, que en una semana generó $1.500 en Workana, ¿vale? Estando en Argentina, que esto es una locura de dinero allí. Y eso, con 16 años, ¿vale? Enviando propuestas y que actualmente pues ya está montando esa agencia y es una locura. Entonces, yo lo que vi en este chaval, o sea, te digo que no es una excusa, pero sí que puede serlo. Lo que viene este chaval, ¿vale? Que es un crack, Alejandro, es que tenía una seguridad muy alta, ¿vale? A la hora de exponer sus ideas. Y una seguridad muy alta y una convicción muy alta. Entonces, es como que la edad pasa a un segundo plano, ¿vale? Dejas de percibir la edad como un limitante. Entonces, yo lo que te diría es que si eres muy joven, trates de... Porque al final tenemos que pensar que hay un sesgo natural, ¿no? De los seres humanos de relacionar una edad temprana con una baja experiencia o con una poca confiabilidad de los servicios que puedan ofrecernos estos, porque lógicamente no tienen ese bagaje existencial y lógicamente pues esto se ve repercutido en sus soluciones. Es que trates de verte un poco mayor, ¿vale? Y la forma más fácil de verte un poco mayor es intentar dejarte barba si puedes. Intenta dejarte barba. No te peles como los chavales que se pelan hoy en día, ¿vale? Que van súper rapados, que parecen niños. Déjate el pelo un poquito más largo, ¿vale? Un poco más a la antigua. E intenta vestirte, digamos que más convencional, ¿vale? Más a la antigua, al menos para vender en el inicio. Te diría que no existe este tipo de sesgos culturales, que luches contra ellos, que tal y cual, pero es ir en contra de la corriente, ¿vale? Es mejor intentar adaptarse en medida de lo posible y intentar tener esa presencia mínima para ganar esos pequeños puntos, ¿vale? Porque, joder, yo es algo que verdaderamente miro, ¿no? Si veo algo muy joven, me da esa sensación de primeras, como, hostias, este tío es muy joven, ¿no? No confías de primeras. Entonces, yo el consejo que te podría dar es que intentes parecer un poco mayor y si tu producto o servicio que estás ofreciendo en este momento, como tú dices, es bueno, créeme que tarde o temprano te va a funcionar, ¿vale? Trabaja también la oratoria y la seguridad. Si te ves joven, pero eres seguro, te van a tomar mucho más en serio. Eso lo hablaba el otro día con un amigo, ¿no? El tema del aura, que se habla tanto hoy en día, ¿no? Que se ha puesto tan de moda. Eso de cuando ves a alguien que no sabes por qué, pero irradia una energía particular que es como que te atrapa, ¿no? Como un magnetismo extraño. Lo hablábamos el otro día de que imagínate un presidente, ¿no? De un país que le quitas absolutamente todo, lo despojas de todos sus bienes materiales, nadie lo conoce y ese presidente entra en un restaurante, en un bar, donde sea. Es como que tú automáticamente habría algo dentro de ti que ya sabría que esa persona tiene poder interno, que tiene algo, tiene una seguridad, hay algo, ¿vale? En su forma de mirar, en su forma de moverse, de ocupar el espacio, algo que lo hace magnético y confiable, ¿vale? Y esto se trabaja con el mindset, se trabaja cuidando tu cuerpo, se trabaja con la convicción, se trabaja con la oratoria, con el lenguaje no verbal, con la exposición, ¿vale? Se trabaja. Y felicitarte porque si eres joven y ya estás en este punto, estás en el buen camino, ¿vale? Acostúmbrate al fracaso, acostúmbrate al rechazo. De hecho, que te estén rechazando por joven es el mejor de los casos. Y de ¿qué tal? ¿Cómo estás, caballero? Eres una máquina, ¿eh? No fallas, pero ni loco, ¿eh? Eres inmortal, estás aquí siempre. Gracias nuevamente, muchas gracias a ti, hombre. Quiero entender mejor tu post de la comunidad acerca de los chatbots. Vale, este es muy bueno, me lo leí ayer. Básicamente lo que dice Idekel, para aquellos que no tengan contexto, es que yo hace tiempo comenté acerca de la diferencia o por qué a la hora de crear chatbots yo no recomendaba N8N, sino que recomendaba, por ejemplo, BotPress. N8N, BotPress. Vale. Lo que tenemos que entender con N8N es que no es una plataforma que esté enfocada en crear, digamos que, agentes conversacionales puramente. Por diferentes cuestiones. La primera es que, si os fijáis, la ejecución de N8N es en bucle y secuencial. Es decir, que tú cuando ejecutas una sola vez este workflow, lo que hace es esto. Y acaba, ¿vale? Aquí acaba. Sin embargo, cuando ejecutamos una plataforma como BotPress, lo que hacemos es esto. Paso 1,
usuario interactúa. Paso 2, usuario interactúa. Paso 3, usuario interactúa. Y se va dando una consecución secuencial, pero no es en bucle iterativo de una sola ejecución, sino que cada paso conforma una ejecución aislada. Entonces, con N8N lo que nosotros hacemos es que damos toda esta libertad y con BotPress o con estas plataformas que están más enfocadas en el lenguaje natural y la interacción del usuario, en generar chatbots conversacionales con seguridad, lo que hacemos es tener un rail donde no dejamos que el usuario se salga de la experiencia que nosotros hemos predefinido, ¿vale? Entonces la seguridad es mucho más alta. De igual forma, si os fijáis, en plataformas como BotPress, VoiceFlows, todas estas, ¿no? que han mejorado muchísimo, tenéis a la derecha una especie de chat gigante que os permite ir probando mediante vosotros vais desarrollando y probando los diferentes pasos. Esto, en N8N, tenéis solo el chat de abajo, pero no está enfocado a esto, ¿vale? N8N no es una herramienta que esté enfocada en chatbots, es una herramienta que está enfocada en automatizaciones. Y si os fijáis, hasta ahora, N8N el otro día sacó una cosa que son los guardrails estos, ¿vale? Que son el escudito este, el nodo nuevo este que han sacado. Podemos ver. Y es por eso que voy a empezar a cambiar de opinión, ¿vale? No sé si tengo esta versión actualizada. Mira, sí la tengo. Vale. Esto básicamente, en los guardrails, esto de aquí, lo que hacen es limitar las posibilidades de que nuestro agente o nuestro modelo de lenguaje directamente sea expuesto a ciertas malas prácticas por parte de usuarios malintencionados, como podrían ser jailbreaking, como podría ser prompt injection y todo este tipo de cosas. Sin este nodo de aquí, un agente puramente, o sea, un agente de N8N, por mucho que tú le pongas un prompt gigante, es vulnerable. Es vulnerable porque hay una cantidad de casos que no podemos predecir que es vulnerable. Entonces, optamos por un agente limitado, es decir, un chatbot limitado con una serie de pasos limitados, o optamos por la deslimitación, es decir, la libertad total, a cambio de que podamos equivocarnos. Pero ahora N8N está integrando funciones muy buenas, la inteligencia artificial ha mejorado mucho, los modelos de lenguaje cada vez son más seguros. Entonces, yo cada vez soy más partidario de N8N y ahora mismo, esto de aquí de BotPress, ¿vale? Que dije hace unos meses, lo retiro parcialmente, en el 90% de los casos, ¿vale? Parcialmente, de nuevo. Hay más cosas, ¿eh? Me podría pasar hablando de esto también mucho rato. Muchas más cosas. Pero resumiría en eso, ¿vale? ¿Y de qué? Hola Agustín, llegué a ti debido a que hice muchas investigaciones con la IA y siempre parecías como recomendado. Me alegro mucho de eso. De hecho, es la intención de este tipo de contenido, que saturemos el algoritmo positivamente en cuanto a intenciones de búsqueda de agencias de IA. Hay alguien llamado Nick Saraev que está en inglés y usa un método parecido a Ailing, totalmente. Nick Saraev para mí es uno de mis grandes referentes. Le he copiado muchísimo, os lo digo así directamente, ¿vale? Le he copiado y me he inspirado. No me da miedo decirlo. De hecho, he hablado mucho con él, ¿vale? Es una persona con la que hemos tenido contacto y yo sinceramente admiro mucho porque es una persona que comprende mucho la lógica de negocio, no vende nada de humo y utiliza sistemas que para mí están como muy por encima de todos los demás, ¿vale? En el sentido ético, profesional y en todos los sentidos. Entonces, Nick Saraev, para mí, si sabéis inglés, consumir su contenido, por encima de cualquier otro, por encima de Lia Molde y cualquier otro, ¿vale? Es una máquina. Y de nuevo, lo que os digo de copiar, y por lo que no os lo oculto, es básicamente porque yo lo recomiendo. El mercado inglés normalmente tiene 2 años de ventaja con respecto al mercado hispano. ¿Y esto por qué ocurre? Porque básicamente los avances tecnológicos siempre se hacen en base a papers de universidades estadounidenses, las investigaciones siempre son en Estados Unidos y en definitiva los avances siempre salen en inglés. Y son avances que suelen tardar 2 años aproximadamente en transferirse a mercados como el mercado hispano, el mercado, bueno, diferentes mercados, ¿no? El mercado chino poco a poco se está haciendo cada vez más rápido en esto también, pero hasta ahora era bastante lento en adaptarse. Entonces, si sabéis inglés y podéis ir a estos mercados a ver qué está funcionando, podéis traer ideas de negocio y adaptarlas mucho antes que cualquier otro, ¿vale? Este es uno de los mayores hacks del mundo entero, si lo entendemos.
Estoy en A-Link, pero me bloqueé con lo de ir a Workana y ofrecer mis servicios. Ya lo tengo todo aumentado con los correos y demás, solo falta ese paso. Siempre quiero que todo sea perfecto y me cuesta que me digan que no o no poder hacer las cosas. Implementé un chatbot que responde a WhatsApp a los que escriben para que me envíe a Telegram solo los interesados en mi producto. Pero falla mucho y responde 2 veces y a veces alucina. Ahí es donde me bloqueo. ¿Qué me recomiendas para dominar bien N8N y Make y tener más confianza en ir adelante? Vale, Camilo. Aquí lo que te está pasando es varias cosas. Primero, estás creando una solución antes de venderla, es decir, no estás aplicando el sell before build, y eso está haciendo que, como ahora mismo tienes una solución que no te da la confianza suficiente como para salir al mercado con la confianza que requiere la venta, ¿no? Para la venta y la persuasión de tu cliente, está haciendo que, por un lado, te vuelvas adicto a la perfección y, por otro lado, te sientas cada vez más en la inacción debido a que no estás sintiendo validación interna y confianza, dado que no dominas actualmente N8N y que tus soluciones no están funcionando. ¿Cómo se soluciona esto? Te va a parecer muy disruptivo, muy abrupto, pero esto se soluciona saliendo a vender. Básicamente, sal a vender, no necesitas ninguna solución. Sell before build, ¿vale? Vende cualquier cosa y después ya te encargas de construirlo. ¿Por qué? Porque ese chatbot que ahora te alucina, ese chatbot que ahora te falla, créeme que en el momento que tú lo vendas, que un cliente te haya pagado $1.000, $2.000, $3.000, te vas a encargar de tener el cohete en el culo, ¿vale? Que se dice como expresión popular, de que eso salga, ¿vale? Porque vas a tener que hacer que salga. Y te vas a pasar una noche sin dormir, te vas a pasar 2 noches sin dormir, vas a tener que contratar a un externo, vas a perder dinero, pero lo vas a sacar, ¿vale? Pero vas a sacar eso en el mercado real y vas a aprender cómo funciona eso en el mercado real. ¿Te van a decir que no? Sí, te van a decir que no. Y da miedo. Y no gusta que nos digan que no. Pero hay que aceptarlo. Es una consecuencia natural de la acción. Lo más cómodo en esta vida siempre es quedarnos quietos, quedarnos sin hacer nada. Es la parálisis. Es súper cómodo. Esto nos encanta a todos. ¿Cómo luchamos contra el miedo? He dedicado vídeos a esto, ¿vale? Te recomiendo que eches un vistazo a los dailies anteriores. No recuerdo exactamente en cuál. Pero el miedo básicamente se vence venciéndolo, ¿vale? Válgase la redundancia. Es decir, cada día aceptando que tienes miedo y saliendo un poquito de ese miedo para volver y pasar un poco de miedo y volver a tu refugio y decir, vale, mañana más, venga, va, un poquito más de miedo. Y sobre todo ser compasivo contigo mismo. Es decir, no te voy a vender la motivación barata de que todo está en la mente, de que todo puedes dominar tu miedo de la noche a la mañana, todo este tipo de cosas, porque eso en el 99% de las veces no ocurre. ¿Vale? Si eres una persona que se ha enamorado del perfeccionismo, si eres una persona que eres muy metódica, si eres una persona que el tema de la acción masiva imperfecta no la tienes interiorizada, todo ese tipo de cosas te van a costar mucho. Te van a costar mucho, porque básicamente en la escuela nos han enseñado que estudiar, por ejemplo, nos genera un resultado de 1 más 1 igual a 2. ¿Vale? Un examen es determinista. Yo sé que si pongo una respuesta es correcta o incorrecta. ¿Vale? Puede ser más correcta o menos correcta. Pero el mercado no funciona así. En el mercado es una respuesta, aunque sea correcta, es decir, aunque enviemos la mejor propuesta, puede ser incorrecta y no puede funcionar. Entonces, si lo haces perfecto, si te encierras a hacerlo perfecto, no vas a tomar acción. Y si no tomas acción, no vas a probar todas las alternativas posibles hasta llegar a aquella que es perfecta. ¿Vale? Y te podría poner 1000 ejemplos. Yo cuando lancé mi primera guía de N8N, no sabía tanto N8N como para hacer esa guía. Me estudié 3 días antes, me volví loco, me encerré e hice la guía. Y gracias a eso pude lanzar mi agencia. En ese momento estaba trabajando en una empresa, sentía muchísimo miedo, pensaba que me podían echar por grabarme vídeos en YouTube, pero aún así lo hice. Estaba en la universidad, tenía mucho miedo también porque sentía que iba a dejar la universidad, que tanto me había costado y que me estaba volviendo loco, pero aún así lo hice y tuve miedo, tuve mucho miedo, o sea, pasé una época de mierda, o sea, fue un infierno, fue un infierno. Lancé la comunidad A-Link y en A-Link no había tanto valor, estaba prácticamente vacío en ese momento. Pero ¿qué sentido tenía de que yo me encerrase 2 meses a crear contenido, después lanzar y que nadie me entrara? Porque otro se me había adelantado. Entonces, ¿qué hice? Lancé, vi que todo el mundo entró, entraron 200 personas y entonces dije, hostia, la que he liado. Entonces, a grabar contenido como un loco. A grabar contenido como un loco con la presión de que ya tengo todas esas personas dentro. Acepta el miedo, acepta la incertidumbre, acepta la acción, ¿vale? Si estás bloqueado, es muy probable que estés bloqueado por una cuestión de miedo, ¿vale? De perfección. Entonces, acéptalo, no intentes luchar contra ello. En el sentido positivo me refiero, es decir, tienes que luchar contra ello, pero amablemente, poco a poco, aceptando lo que hay,
trabajando tu base física, trabajando tus hábitos, trabajando la consistencia y poco a poco irte ganando la confianza. Y bueno, parece que ya lo tenemos. Nos ha quedado una sesión muy, muy larga hoy también. Llegará un momento que ya os digo, no podré responder a todo. Me será prácticamente imposible porque cada día dejáis más preguntas y yo al final tengo un límite humano, ¿vale? De tanto de tiempo como de energía. Y esta es una de las cosas que me estoy encontrando, ¿no? Con estos dailies, que al final hacer un daily update de este estilo es como correr un maratón al día, es como correr 21 kilómetros en cuanto a recursos mentales, ¿vale? Porque al final estoy aquí una hora súper enfocado, dando una mejor versión, conectando ideas, hablando, mostrando una cara buena y todo este tipo de cosas que, bueno, en el largo plazo no sé si será muy sostenible a este ritmo, pero intentaré que sí, ¿vale? Intentaré que sí, por encima de todo, ¿vale? Ya sabéis que valoro mucho la consistencia, aunque soy de obsesionarme con no fallar ni un solo día, de hacerlo todo perfecto, de los checks, ¿no? Pero ya os digo que al menos 2 días a la semana voy a intentar ser lo suficientemente amable conmigo mismo para no hacerlo, ¿vale? Aunque ya os digo, me cuesta no hacerlo, ¿vale? A mí me cuesta no trabajar, para mí es complicado no trabajar y eso es un error también. Entonces, probablemente mañana no suba dailies, no debería subir dailies, ¿vale? Aunque probablemente la acabaréis viendo, eso también es verdad. Así que nada, señores, muchísimas gracias como siempre, un enorme abrazo, gracias por estar aquí, si has llegado hasta este minuto, coméntamelo ahí abajo porque la verdad que eres un pedazo de crack, ¿vale? Lo valoro mucho. Nos vemos a la próxima. Recuerda que si dejas un like, te suscribes, comparte este contenido, sea lo que sea que hagas que el algoritmo me potencie, me estás ayudando mucho, estás haciendo que tenga más motivación para aguantar estas chapas. Así que nos vemos a la próxima y muchísimas gracias. Un enorme abrazo.